La semana pasada, la Mesa Permanente de Asambleas Técnico-Docentes, ATD, de primaria, resolvió retirar a sus delegados de las comisiones de la ANEP, donde estaban trabajando en la elaboración de los nuevos programas para aplicar a partir del año próximo. Fue quizás uno de los últimos mojones en la tensión en torno a la transformación educativa que impulsa el gobierno. Las ATD de secundaria ya se habían retirado de estas instancias en agosto pasado. Las ATD de primaria fundamentaron su decisión en que el proceso que lleva a cabo la Administración Nacional de Educación Pública es a espalda de los docentes. En un comunicado expresaron que no ha habido participación real en el armado del marco curricular nacional o en el desarrollo del Plan de Educación Básica Integrada, que supone que primero, segundo y tercero de liceo pasen a ser séptimo, octavo y noveno grado. Solamente fuimos convocados a integrar comisiones de programas, dice el texto en cuestión, pero todo lo explicitado, agrega, en el nuevo plan, fue puesto en conocimiento por parte de la prensa en el mismo momento al que accedió la población general del país. Además, afirmaron que este proceder del gobierno sería violatorio de la Ley de Educación, porque allí se establece que las ATD serán preceptivas consultadas antes de la aprobación o modificación de planes o programas. Sin embargo, no todos los maestros se retiraron de estas instancias de diálogo. Algunos solicitaron continuar en las comisiones de la ANEP a título particular. Y ahora les proponemos justamente conversar con uno de ellos, con el maestro salteño Rogelio Leites, quien decidió continuar en esta tarea. Maestro Leites, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Hola Romina, un gusto saludar a la audiencia de Radio Mundo y ponernos a la orden, agradeciendo la oportunidad también de ver la otra cara de la moneda, porque si no nos quedamos solamente con los altibajos, nos quedamos solamente con las cosas negativas y nos acostumbramos a ver el vaso medio vacío, cuando en realidad tenemos muchísimo para ver también del vaso medio lleno. Y creo que la diferencia de perspectivas es esa. A ver, Simplemente. eso va a ser bien interesante de profundizar. Empiezo por una pregunta bien básica quizás y capaz que es pertinente teniendo en cuenta de lo que estamos hablando y la noticia que se conoció la semana pasada. Quizás podríamos explicar muy brevemente cómo funcionan las ATD, ¿verdad? Bueno, las asambleas técnicas docentes como tú lo decías, es el organismo de alguna manera que permite como órgano consultor asesorar y intercambiar con el CODICEN directamente a través de los docentes. Es el órgano de consulta que tenemos los docentes, el órgano de expedición que tenemos los docentes para poder tener sinergia, vamos a decir así, con el CODICEN. Está argumentada por ley, está organizada por ley. Los docentes tenemos también una capacidad, de alguna manera, en donde podemos sugerir, en donde podemos participar y en donde se nos consulta en dos instancias bien interesantes. La primera es las asambleas técnico-docentes por institución educativa, ya sea en primaria, en secundaria, en UTU o Ahí en está. formación o en Cada educación. escuela, cada liceo tiene sus ámbitos de ATD, o sea, sus propias asambleas técnico-docente, que son en general cada cuánto. Y son dos en el año, para que Dos en te el hagas una año. idea. Dos en el año. Bien. Y luego los delegados electos bajo la anuencia de la Corte Electoral se eligen delegados departamentales también de todos los subsistemas, primaria, secundaria, UTU y formación en educación, y se participa de lo que son las asambleas técnico-docentes a nivel nacional, las asambleas técnicas de delegados a nivel nacional, que ya tiene un órgano mucho más prescriptivo, en donde de alguna manera también no solamente se recogen todas las inquietudes de los docentes a nivel país, sino que también se eleva al códice los padeceres, las opiniones y la forma de trabajar de los docentes y las formas de incidir en la educación que tenemos. Pero a ver, para En que las se entienda asambleas, bien, ¿cómo pasan de esa instancia más de cada ATD en cada centro a esa mesa permanente, digamos, en primaria o en cada subsistema, a algo más nacional? O sea, ¿cómo se va de uno a otro? lo que pasa es que ojalá pudiéramos estar todos los docentes del país en una instancia Claro, de asesoramiento al CODICEN. Es imposible. Por eso se eligen delegados departamentales para que integren la mesa de ATD a nivel nacional. bien. Estos delegados de ATD nacional
que somos más de 100 en todos los subsistemas, elegimos una mesa permanente, que son cinco compañeros de las ATD, 5 titulares y 5 suplentes, que alguna vez tienen el contacto directo con el Códice y son los que nos representan directamente en el Códice. Esos 5, Es una entonces, organización, son los estos 5 que... son los que forman la mesa permanente. ¿Qué es lo Perfecto. que pasó la semana pasada? Por mensaje de WhatsApp, nos elevaron la moción de que se decidía por unanimidad en la mesa permanente de APD de primaria levantar la participación de nosotros en los programas que estábamos elaborando en 13 de las 17 comisiones que fueron conformadas para la elaboración de la transformación educativa. Esto hay que decirlo. No teníamos participación en el marco curricular nacional, que ya entregó sus documentos. No tuvimos participación en lo que hace a las progresiones, que también entregó sus documentos. Y no teníamos participación en planes, que también entregaron sus documentos. Pero se nos convocó a conformar las comisiones de programa, que son 14, que son las que aterrizan estos 3 documentos iniciales, ¿no? Ujú. Y hay O una sea, habían diferencia en sido cómo... convocados, pero una consulta previa ahí. Sí, sí. ¿Cuántos docentes de las ATD habían sido convocados? 14 delegados de ATD por primaria, uno para cada comisión, 14 delegados para la ATD de secundaria, uno en cada comisión, 14 delegados de ATD de UTU, uno para cada comisión, y tengo entendido también, porque ellos directamente no participaron, que 14 delegados de formación en educación, uno para cada comisión. Iba a ser bien representativo porque íbamos a estar docentes de todos los subsistemas, directores e inspectores. En este Ahí momento está, estamos... ese era el ámbito. O sea, en cada comisión entonces había un docente directamente, uno de los del ATD, un un, director, un, un inspector. ¿Era así básicamente cada comisión? tiene, en distintas, fueron armadas de distintas maneras, por especificidad de los inspectores y directores, pero cada comisión de programa tiene representantes docentes, directores y inspectores de los distintos subsistemas. Esa es la conformación de la mesa de programa. Pero acá la salvedad está en por qué seguimos participando. Pero Porque antes, así antes de como... eso, quiero una consulta hago para saber de qué Sí, en cada una de esas comisiones ya venían trabajando, cómo venían trabajando, sí, sí. se reunían con qué periodicidad, cómo se estaba desarrollando eso. Cada comisión se organizó de forma con la total autonomía. Cada comisión estaba trabajando con los docentes, lo hacíamos a través de Zoom, a través de Meet, en estas posibilidades que nos otorga la tecnología, y íbamos elaborando documentos, los íbamos redactando, íbamos consensuando qué quedar y qué no quedar, íbamos corrigiendo el aporte de los otros, en cada comisión a la interna, ¿no? Ujú. Por eso cada uno de nosotros, los delegados, nos enteramos por separado. Porque hay que resaltarlo. Nos mandan un mensaje, en el caso personal, en el caso mío personalmente, estaba trabajando justo con los compañeros de mi comisión, les leo el mensaje y, y bueno, la sorpresa, ¿no? Imagínate. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Porque tenemos todo adelantado y un montón de trabajo hecho y faltaba nada, faltaban 10 días para terminar. Y bueno, entonces, bueno, en estos 10 días vamos a ver qué posibilidades tenemos Pero el mensaje, a ver, para que de quede claro, conseguir. porque capaz que algunos oyentes se pierden en el relato, ¿no? El mensaje vino de la Mesa Nacional, entonces. Usted recibió el mensaje de la Mesa Nacional de ATD Ahí diciéndole, está, bueno, la decisión es retirarnos de este ámbito. ahí está, ese fue el mensaje que recibimos y bueno, está, la sorpresa y obviamente quiero también que quede claro, todos los delegados dejamos de participar como delegados de ATD, Ujú. haciendo caso a lo que se prescribía como desde mesa permanente. O sea, acá no hay ningún acto de rebeldía, ningún acto de traición, ni nada por el estilo. O sea, dejamos de representar a TD porque así se nos solicitó. Nos hubiera gustado que se nos hubiera consultado, como también lo hizo Mesa Permanente de UTU, que antes de tomar resolución si seguir, continuar con los programas o dejar, llamó a todos sus delegados, hizo el consenso, escuchó las fundamentaciones de cada uno y tomó una decisión que en este caso
es afirmativa a continuar en los procesos de elaboración de programas. Es un detalle que nos permite ver, como te decía hoy, el vaso medio vacío, el vaso medio lleno. Continuamos aquí en Perspectiva conversando con el maestro Rogelio Leites, que es participante de las comisiones de programas de la ANEP en lo que tiene que ver con la reforma educativa. Lo hizo en una primera instancia como delegado de las ATD, las Asambleas Técnico-Docentes, y ahora lo está haciendo en carácter personal, ¿no? A título individual. El motivo, bueno, ver cómo están trabajando estas instancias, estas comisiones de la ANEP y por qué tomó la decisión de seguir adelante pese a la resolución de la ATD de primaria de retirarse de ese ámbito de participación. Rogelio, para que quedara claro entonces, usted recibe ese comunicado de la Mesa Permanente Nacional de la ATD de primaria, donde usted dice, bueno, no se me consultó, a mí me hubiera gustado que se me consultara para poder decir, bueno, yo vengo desarrollando determinada tarea hasta ahora, me quedan 10 días para culminar mi trabajo, me hubiera gustado un ámbito de intercambio para poder decir por qué seguir. ¿Cómo venía siendo hasta ahora el trabajo? ¿En qué clima se venía desarrollando? ¿Había ya algún problema, alguna tensión en lo que se venía dando en ese ámbito? No, para nada. Las comisiones de trabajo, por lo menos estas últimas 14 que están trabajando en la elaboración de los programas, son comisiones de personas espectaculares. El equipo que conformamos los delegados de ATD es un equipo impecable también en todas sus puntualizaciones. Hay, sí, puntos de vista que de alguna manera se podría llegar a escuchar, bueno, pero esto se podría hacer de otra manera, esto se podría hacer así, pero simplemente como comentarios de pasillo, por así decirlo. Los 14 compañeros delegados de ATD que estuvimos trabajando en el programa, lo hicimos con la mejor buena voluntad, lo hicimos en una experiencia que consideramos histórica en esto que hace a la construcción de programas en comunes, de inicial, pensando en los niños, ¿no?, en su trayectoria educativa desde los 2 años hasta los 17 años, que es algo que desde el vamos implica entender cómo son los procesos educativos en nuestro país, que estaban parcelados, por un lado inicial, por otro lado primaria, por otro lado secundaria, por otro lado UTU, por otro lado formación en educación, y por primera vez tenés la oportunidad de hacerlo en conjunto. Hay compañeros que aceptaron inmediatamente y pudieron aceptar los argumentos esgrimidos por Mesa Permanente en función a algunos aspectos que no les cerraba, lo que tiene que ver con la construcción, y utilizaron algunos términos que tú los nombraste ahora cuando leías el comunicado de Mesa Permanente a la población, ¿no?, cuáles eran. Pero los demás entendimos de que la experiencia era una experiencia rica, productiva, en la que nos habíamos embarcado con profesionalidad y representando a un montón de docentes con los que habíamos estado en consultas distintos en los centros educativos, en las distintas listas a las que pertenecemos, compañeros que están en distintos aspectos y que de alguna manera íbamos viendo el proceso y consultando a ver qué les parecía. Y bueno, y en esa línea queríamos terminar la primera parte de la elaboración del programa, porque hay que tener en cuenta que ahora después, en noviembre, ya están establecidas las distintas ATD nacionales y ATD por escuelas, a fin de poder justamente elevar todos los documentos que se están trabajando, todos los que se está produciendo, y ponerlo por fin a consideración de todos los docentes. Ya lo digo, en forma paralela, por un lado en las asambleas técnicos docentes a nivel nacional, y por otro lado también en las asambleas técnicas docentes por institución educativa. Y ahí los docentes podrán hacer los descargos que quieran, los aportes necesarios que crean pertinentes, y bueno, y rechazar
algunos aspectos que por ahí no les gusta o no les interesa de la propuesta de cambio. Pero ahí mi pregunta es, usted hace una evaluación, por lo visto, muy satisfactoria, ¿no?, de esa instancia de trabajo. ¿Por qué puede haber tanta diferencia y por qué este comunicado de la mesa permanente de ATD que toma la decisión, dice usted, sin consultarlo? ¿Tiene alguna explicación de por qué la mesa permanente tomó esta iniciativa? Mirá, yo no me quiero imaginar, no quiero ni pensar en que mesa permanente y las ATD en general de alguna manera convergen distintos sectores gremialistas y sindicales, políticas sindicales y políticas gremialistas del magisterio nacional. Justo están en un periodo de elecciones, justo están en un periodo de reestructuras internas, y bueno, y hay incluso también elecciones ahora en la Federación Uruguaya de Magisterio. ATD secundaria se había ido, empezaban con los paros, sería bueno, en una de esas, no sé, ya te digo, no me quiero ni imaginar que sea así, sería bueno dar un buen mensaje en conjunto con secundaria. Bueno, empiezan los paros en secundaria, en primaria también, mirá, nos levantamos de la mesa permanente, de las comisiones de programa, y nos mostramos. Pero en realidad, esto te lo digo porque a título personal. Sí. Pero entiendo, o sea, lo que estaba queriendo decir es, claramente las ATD está bien, son un ámbito técnico, siempre se destaca eso, ¿verdad? Pero de todas formas hay cierta incidencia gremial, sindical detrás, ¿no? En eso de las representaciones incluso, ¿no? Que se votan, que se eligen. Yo espero que no, pero bueno, todo hace ver que si estamos trabajando al unísono en un montón de experiencias, ya te digo, mirando algunos el vaso medio vacío y otros mirando el vaso medio lleno, porque por algo nos quedamos 8 compañeros que vía expresa a la comisión de planificación, que es la responsable de todos nosotros, solicitamos continuar, por lo menos terminar esta primera parte de los trabajos de planificación y cumplir con los compañeros que estamos trabajando. No están delegados de ATD de secundaria, por ejemplo. ¿Cómo defendemos los espacios que le son propios a los compañeros de secundaria en lo que tiene que ver con la organización de los programas si no hay un profesor que defienda esa postura? Usted dice que al final puede pasar que, a ver, las autoridades parecen claras en que van a llevar a cabo la reforma educativa. Y por esta decisión, entonces, directamente no se va a poder contar con la opinión de el docente que está en el aula, ¿no? Que tantas veces se reclama. Lo más importante y lo más sensato, lo decimos con los otros compañeros de las otras comisiones, hay directores, hay inspectores, gente espectacular con la que uno aprende un montón, acordar conceptos entre inicial, primaria, secundaria y UTU, acordar cómo se trabaja distintos aspectos cognitivos en un grupo y en otro, cómo se trabajan los conceptos de flexibilización, cómo se abordan los conceptos de adaptación curricular, cómo priorizar contenidos a función del desarrollo de competencias. Son charlas tan enriquecedoras que por fin tenemos la posibilidad de armarlos. Recordemos, y esto es importante también, que esta reforma comienza en 2017. La arquitectura actual del CODICEN nos permite dar estos pasos, pero los que van a terminar la reforma son los del próximo periodo de gobierno. O sea, ni siquiera puede encajar en esta estructura la posibilidad de hablar de algo político partidario, político. Yo, en lo personal, como maestro del interior, me siento sorprendido y muy agradecido por la oportunidad a mesa permanente y a las ATD que nos permiten participar e integrar esta experiencia, y a quienes de alguna manera nos permiten seguir, porque también el CODICEN se despidió y el viernes me llegó el comunicado de la asignación tanto del CODICEN como de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, de que podíamos seguir a título personal colaborando con esto. Y esta es la primera parte, porque después que se tenga todo lo que se eleven los compañeros en las ATD por escuelas y en las ATD nacionales, se tendrá que seguir refritando los documentos, agregando los aportes de ellos, o sea que todavía hay trabajo para rato. Pero teniendo en cuenta eso también, ¿no? Que dice, hay para seguir, ¿no? Hasta ahora, ¿cómo evalúa la instancia que se dio de participación? Porque voy al comunicado de la mesa permanente de primaria, donde expresa que no ha habido participación real y, entre otras cosas,
dice, solo fuimos convocados a integrar comisiones de programas, y mencionan un aspecto que quizás le llamó la atención a los propios docentes que estaban participando de este proceso, que fue cuando se conoció este marco integral que implica que, bueno, que dejamos de tener primero, segundo y tercero de liceo y vamos a tener séptimo, octavo y noveno, ¿no? Que por más que sea una cuestión en principio de nombre, los propios docentes que estaban convocados en las ATD dicen haber desconocido y haberse enterado por la prensa, ¿no? Y ahí lo menciono como un ejemplo de por qué dicen que no tuvieron participación real. Y bueno, y quizá ahí habría que haber estipulado por parte de la comisión redactora de programas, quizá espacios de participación de docentes en estos en estas tres primeras comisiones, pero hay representación, repito, hay participación de directores e inspectores en la elaboración de esos materiales. Son técnicos todos ellos, y lo más importante, somos todos uruguayos, porque otra de las grandes cosas que tenemos que defender de esta reforma es que la estamos haciendo los uruguayos. No vino ningún técnico extranjero a decirnos cómo tenemos que organizar nuestra educación. Y si algo hay que criticarle a ser todos uruguayos, con la preparación que tenemos y la formación para elaborar los planes, si algo hay que criticarle, quizás sea justamente algún aspecto relacionado con el desconocimiento de la realidad en algunos aspectos no formales, ¿no? Como esto que vos decías, séptimo, octavo y noveno. Pero en realidad, ¿cambia en algo la educación? Bueno, eso es de las cuestiones que quedan también por esclarecer, ¿no? Y por saber más, a partir también, entre otras cosas, de que se conozcan los programas. Seguro. Pero pienso, este grupo de docentes que continúa trabajando entonces en estas comisiones, dijimos 8 de 14 delegados decidieron seguir como usted en cada una de las comisiones. ¿Son suficientes para considerar, bueno, que hay participación? ¿O cómo ve el hecho de que queden evidentemente comisiones sin representantes docentes? Y no, el tema es totalmente arbitrario lo que se está reclamando. Si por un lado se reclama participación, si por otro lado se reclama conocimiento y estar al tanto de eso, y después tomar la decisión de retirarte, yo le pregunto a los que critican la experiencia, le critico a los que de alguna manera ponen palos en la rueda o están continuamente indicando algunos aspectos que tendrían que ser mejorables y capaz que sí sean necesariamente corregibles. Yo les pregunto, ¿pero están participando de la conformación de los programas? ¿Participaron realmente? ¿Cómo vamos a hablar de representatividad si no estamos presentes? Pero esto no es crítica, no es ataque, ni siquiera, es simplemente pensemos como ciudadanía, como sociedad en voz alta, algunos aspectos que tenemos que empezar a acordar. Esta es la oportunidad, no es otra. Tuvimos la misma posibilidad de consulta en el programa 2008, por ejemplo, a nivel de primaria. Y también tuvimos nuestros descargos y nuestras preocupaciones. No se nos consultó en reformas anteriores, y lo reclamamos, y están en las resoluciones de ATD a nivel nacional. Entonces, vamos a tratar de comunicar a la ciudadanía, a la sociedad, al papá y la mamá del niño, al papá y la mamá del adolescente, que quede tranquilo, porque más allá del humo que se levanta en torno a si le participaron o no participar, si se consultó o no se consultó, si es lícito trabajar de esta manera o no es lícito, si es correcto o no es correcto las decisiones que se tomaron. Más allá de todo eso, la reforma empezó en el periodo de gobierno anterior. Este gobierno con mucha hidalguía marca algunos lineamientos para que la reforma se den realmente, establece comisiones, establece los grupos de trabajo, y bueno, y nos podrá gustar o no podrá gustar, pero por lo menos participemos primero, conozcamos desde adentro cuáles son las distintas experiencias, y después sí podremos hacer nuestro juicio de valor, si nos gusta o no nos gusta, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, o viendo las dificultades con las que nos vamos a encontrar quizá a la hora de instrumentar los programas en la práctica.
esa era otra de mis preguntas, ¿no? Porque también se señala, o durante el conflicto en general y quienes han manifestado algunas discrepancias con cómo se está llevando a cabo el proceso de transformación educativa o de reforma educativa, alegan que, bueno, se está yendo demasiado rápido, ¿no? Y no con los tiempos que se necesita para una discusión, entre otras, a fondo de las distintas instancias, de los distintos programas, de lo que es la currícula y de los distintos documentos que se han ido elaborando. Sobre ese punto, ¿cómo ve el hecho de que en marzo de 2023 se arranca con esto, ¿no? Usted dice, se llega, podemos tener problemas de implementación, pero ¿cómo ve en general ese comienzo? Mirá, la teoría y la práctica se van alimentando mutuamente. Los plazos, ya repito, empezamos en 2017, esta reforma empezó en 2017, hubieron pasos para atrás, pasos para adelante, hubo una pandemia en el medio, no vamos a negarla. Nosotros teníamos que presentar todos nuestros trabajos ahora el 10 de octubre teníamos que presentar. Las comisiones coincidimos en que necesitamos un plazo más. La coordinadora de programas nos dio hasta el 14 de octubre para seguir trabajando y afinar un poquito el lápiz en lo que tiene que ver con las redacciones y los formatos que estamos proponiendo. Y nada, los plazos van a llegar conforme se van descubriendo y cada comisión va presentando su trabajo y cada TD va haciendo las devoluciones que considere pertinente y la familia tranquila, porque el año que viene se arrancará de forma normal como se está trabajando ahora, con formación por parte de los docentes para la instrumentación de esta nueva forma de entender el currículum propiamente dicho, más enfocado hacia la construcción de competencias que la de las habilidades. Ya la había Adriana Aristimuño cuando estuvo con ustedes y explicó esto, así que no vamos a ahondar Sí, pero es interesante eso que señala, de hablarle a la familia de los niños, ¿no? En este caso, porque estamos hablando, es un tema que se discute mucho, que en el ámbito académico, que con las autoridades, que con los representantes de los gremios, y a veces nos olvidamos capaz que de fondo es eso, están las familias atrás que pueden tener incertidumbres a raíz de toda esta discusión pública que se ha generado, de con qué panorama se van a encontrar. Mira, transmitirle a la familia eso, que la tranquilidad, en primer lugar, porque los docentes vamos a tener instancias de profesionalización, instancias de formación y de capacitación para llevar adelante esto. La tranquilidad es saber que esto no se tiene que, en algunos lugares se instrumentará con mucho más éxito que en otros, que las autoridades de la educación van a acompañar el proceso, porque esto es proceso. Estos son procesos que se van dando y son procesos humanos. No hay que poner palos en la rueda, hay que permitir que de alguna manera se desarrollen de la mejor manera, transmitirle a la ciudadanía la confianza en el equipo docente, porque lo que estamos capaz perdiendo el rumbo es de eso. ¿Generamos desconfianza con la familia o generamos confianza? Yo quiero transmitir esperanza, quiero transmitir tranquilidad, quiero transmitir esa semblanza que se necesita para que juntos podamos hacer caminos y conformar la educación que todos queremos para el futuro y que se va a ir construyendo a medida de que vayan pasando los años. Estos modelos van a ser evaluados, van a ser transformados, se harán las adaptaciones que se tengan que hacer, pero el cambio, sin duda alguna, porque también así lo pedimos los docentes, era una necesidad que ya está recibido y recogido en las distintas resoluciones de ATD. Hace rato que venimos pidiendo cambios. Los docentes venimos trabajando en competencias hace años. En UTU hace un montón de tiempo. Bueno, yo iba a esa pregunta, como docente, ¿no? Como maestro de primaria, ¿cuál entiende sería el cambio más significativo a partir de marzo del año que viene? En primero y segundo, tengo entendido, de primaria, primero y segundo del liceo, secundario. Sí, que es por donde empezaría la reforma, ¿no? Recordemos eso. Y yo creo que va a tener que empezar por el tema de cómo flexibilizar, cómo adaptar y cómo priorizar esa sinergia entre los contenidos que queremos enseñar, que son propios a cada disciplina, y esa competencia que queremos desarrollar. Ahí va a estar el primer gran esfuerzo que vamos a tener que hacer los docentes para reconfigurar nuestra práctica. Pero no es ajeno porque Red Global de Aprendizaje ya está en más de 300 centros educativos en Uruguay, por lo tanto ya hay una historia de 10 años de trabajar con Red Global de Aprendizaje y trabajar en competencia. O sea que tanto el liceo como UTU como primaria ya venimos haciendo experiencia en esto, por lo tanto ahora lo que tenemos que hacer es darle una vuelta de tuerca y jugar con otras reglas que quizás sean
perspectivas para todos, no solamente para los centros que estábamos en Red Global, no solamente para la UTU, que ya está trabajando en esto hace un montón de tiempo. Uh-huh. A partir de una pregunta que veo de la audiencia, le consulto, esto que usted está transmitiendo, ¿entiende por lo menos en su comunidad educativa es lo que sienten la mayoría de los docentes? Porque tengo una pregunta de María Luisa desde la audiencia que dice, ¿quién confirió responsabilidad a este docente? La tenía claramente cuando estaba como integrante del ATD, ahora de alguna forma no. ¿Cómo ve ese punto? Ahora fuimos asignados directamente por el CODICEN. Ahora directamente por el CODICEN. Directamente por CODICEN. En el entendido de que, consulta mediante, las comisiones establecen que es necesario continuar este trabajo y no dejarlo a mitad de camino. Uh-huh. Esa es la convicción. Y desde el otro punto de vista que yo le decía, desde lo que percibe en la comunidad educativa suya, en donde con los docentes, ¿con qué trata? Los docentes en su mayoría tenemos la facultad de mirar las cosas con, primero, mucha premura, segundo, mucha mesura es la palabra, reserva en función a ver cómo realmente se instrumentan estos cambios, cómo se instrumenta la capacitación y de qué manera se tiene que transmitir en el aula, y tercero, trabajando en colectivo. Siempre va a haber gente que ve el vaso medio vacío, pero también hay muchísimos docentes que vemos el vaso medio lleno. Capaz esta sea, de alguna manera, la justa medida de poder ver de qué manera lograr el equilibrio, tanto entre unos como en otros. Rogelio Leites, maestro, participante de las comisiones de programas de la ANEP en lo que es la reforma educativa. Muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias a ustedes y un saludo grande a la audiencia. Gracias.